Tenemos 2 vinos en sorteo hoy, gentileza de la Winery Vinoteca, ubicada en Alvear 26, es la Vinoteca de Pichincha, por supuesto, y hoy justamente es un programa dedicado al vino y a este arte de la degustación, al placer, ¿no?, de tomar vino, y por eso nos visita Alfio Arcidiácono, está con nosotros, nos acompaña hasta el final en Ser Social de hoy, que es sommelier, también titular de Rosario DOC, una distribuidora vitivinícola, está con nosotros para sacarnos un montón de dudas. La primera que se me viene a la cabeza, Alfio, es ¿por qué nos gusta tanto el vino? Qué buena pregunta, ¿no? Porque sí. Cada vez nos gusta más, creo. Sí, yo creo que ante todo el vino, y esto lo digo muchas veces cuando hablamos con la gente, recordar que es jugo de uva fermentado, digamos. Sí. Es un producto que de alguna manera es un producto natural, ¿no? Y por todo lo que proviene de forma natural, como lo que es una bebida, pero es una comida, digamos. Es algo que uno es parte, creo, de... yo soy muy del vino, no sé si decir es parte de la humanidad, a lo mejor les va a parecer que exagerado, pero creo que pero es así, la historia así. Lo dice. Sí. Bueno, como decía un profesor mío, decía que hoy estamos tomando los mejores vinos de la historia, digamos, ¿no? Porque esto que decías vos recién, las bodegas cada vez están trabajando mucho mejor y están perfeccionándose, claro. Por ende cada vez hacen mejores vinos. Yo creo que por suerte no hemos llegado y falta todavía para encontrar esa meseta donde vamos a decir, bueno, hasta acá llegamos y de ahora en más, no sé, esperemos a que el vino evolucione o que suceda algo distinto. ¿Y por qué crees que se popularizó tanto el vino en los últimos años? ¿Crees que fue justamente este esfuerzo de las bodegas por lograr que nos guste más el vino o porque la gente empezó a demandar más y entonces, bueno, ahí se empezó a armar la cadena? Bueno, un poco las dos cosas. Ante todo, me parece que la industria vitivinícola fue una de las mejores que aprovechó un momento un poco no muy bueno para el país, que fue la convertibilidad, digamos, para poder ayornarse y poder ponerse al día en cuanto a la tecnología. Y empezaron a hacer vinos de mucha mejor calidad, empezaron a trabajar mejor los vinos y el consumidor se encontró con cosas mucho más agradables al paladar. Claro. Entonces hay mucha gente que me dice, che, no, porque tal etiqueta hoy no viene tan buena como venía antes. Y un poco pasan dos cosas. Puede pasar que esa etiqueta que era clásica hoy ya no tenga la calidad que tenía hace 10 años y que nosotros como consumidores hemos crecido en nuestro paladario y estamos mucho más exigentes. Claro. Porque tenemos una oferta de vinos distintos y de mucha mejor calidad de lo que había antes. ¿Y qué pasa con los corchos, que también en los últimos años cambiaron? Uy, es un tema tremendo. Temón, ¿eh? Sí, es un tema bárbaro porque, mira, yo siempre me gusta hablar de tapón, más que nada, porque si bien el corcho como es vulgarmente le decimos corcho. No, es que está muy bien porque en realidad usamos el corcho como el corcho de Alcornoque, el típico que uno conoce como el de una pieza. Y hoy hay muchas bodegas que están trabajando, hoy ya es natural ver en los vinos rosados y en los vinos blancos la tapa rosca. Claro. El screw cap. Y que en un primer momento, cuando nos encontrábamos con estas botellas, decíamos, uy, no, esto debe ser de mala calidad porque no tiene el corcho. Exacto. De Alcornoque, como vos decís. Exacto. Y hoy hay muchos vinos tintos, sobre todo vinos jóvenes o que no han tenido mucha crianza en barrica, que también están empezando a salir con tapa rosca. Y la gente se resiste bastante a esto, por esto que decís vos. Yo tengo un amigo que con un par de abriles más que yo, un día me dijo, ¿sabe lo que pasa, pibe? Me dice que yo cuando era chico tomaba el basquete en mi casa, que era de botella de litro y de tapa rosca. Y me acuerdo que era intomable, me decía. Ah, entonces claro, hace la asociación mental y dice esto debe ser mala calidad. Exacto, volver a un vino de mala calidad y todo lo contrario. En realidad pasa por una cuestión de lo que el enólogo decide para que el vino llegue de la mejor forma una vez que sale de la bodega, digamos. Es como cuando el hijo sale de casa de papá, digamos, ¿viste? Tratar de abrigarlo para que siga saludable. Seguro, seguro. ¿Y crees que hace algunas décadas atrás solo podían tomar vino gente que pertenecía a cierta clase social y no estaba tan popularizado o tan abierto al mercado como ahora? Mira, yo creo que, a ver, si nos vamos a unas décadas atrás, no muchas, una o dos décadas atrás, me parece que el vino quizás en un momento era mucho más popular. Muchos de nuestros padres nos dicen, yo almorzaba con vino, me ponían un chorrito de vino y me ponían soda y lo tomaba como si fuera una gaseosa. Hoy para la gente es
una falta de respeto echarle un chorro de Claro. soda al vino. Incluso hasta ponerle hielo. Incluso hasta ponerle hielo, lo cual está muy mal. Se ha creado como una historia de que el vino es algo tan... casi como una bebida de los dioses y que realmente uno la defiende y la halaga y la aprecia. Algo tan puro, ¿no? Exacto, pero después a la hora de consumirlo cada uno puede hacer un poco lo que tiene ganas y por ahí, para responderte lo que me preguntaste, antes era como mucho más masivo, de hecho había una bodega que se llamaba Giol, que dicen, yo no la conozco, pero dicen que tenía piletas y piletas que eran gigantes, No me digas. donde se producían cantidades enormes de vino, porque el consumo interno era mucho más alto. Hoy el consumo interno ha bajado, pero ha subido en cuanto a la calidad de los vinos que se consumen. Y creo que la gente tiene a veces un poco de miedo de ensuciar algo que el enólogo estuvo cuidando tanto en la viña o en la bodega. Claro. Y que sí, que está muy bien. En realidad no hay que ponerle hielo, no hay que ponerle soda. Ahora, si alguien quiere hacerlo, Seguro. tampoco le vamos a partir una Sobre botella en la gustos cabeza. no hay nada escrito, es Exacto. lo que dicen. Pero entonces, vos te referís que hace algunas décadas atrás era muy popular un tipo de vino, pero tal vez estos que son un poco más elaborados o los de alta gama no eran tan comunes, encontrarlos en una mesa a lo mejor de una familia de clase media. No, porque aparte no abundaban. De hecho, hace años atrás lo que se trabajaba era el vino tinto, eran como vinos de corte todos en realidad. Nosotros, hasta el día de hoy, en el mercado hay algunas botellas del mal llamado Borgoña, que en su momento era el vino. Me acuerdo que mi abuela, cuando se destapaba de una marca en particular, ese Borgoña toda una como, ceremonia. claro, era porque había hecho los ñoquis, digamos, ¿viste? Y en realidad, claro, Borgoña, para hacerlo corto, es una región de Francia, Exacto. o sea, está mal utilizado el nombre, pero a lo que voy, que antes no se le daba mucho interés a esta cuestión del varietalismo, y cuando empezó a surgir esto, se empezó a trabajar varietal por varietal, se empezó a darle mucho más importancia y a resaltar toda la parte sensorial que nos podía dar cada varietal, todos los aromas, todos los sabores diferentes que tenía el Malbec y el Cabernet, para que la gente empezara a distinguir los vinos en cuanto al varietal. Fisherton CNN 89.5, la identidad informativa de una radio. ¿Hay que animarse, Alfio, a probar? Sí, por supuesto. Porque muchas veces te recomiendan algo y uno duda porque quiere ser el clásico de siempre y va por la misma marca, el mismo varietal. ¿Hay que animarse un poquito más? Sí, totalmente. Hay que empezar a probar cosas nuevas. Sobre todo yo siempre recomiendo, al margen de que nosotros en Rosario Doc trabajamos con marcas, por ahí llamarlas no de las convencionales. Que no sea convencional no significa que no sea bueno, a ver, que no son Prestar atención de a las más esto. comerciales en realidad, y que con esto tampoco quiero decir que las bodegas grandes hacen mal vino, pero es bastante simple a la hora de hacer el vino. No es lo mismo tener en un portfolio 10 etiquetas que tener 32, y no es lo mismo hacer 15.000 botellas que hacer 3 millones. Entonces, en cuanto a la calidad, digo, ¿no? Claro. Nosotros con la gente que trabajamos, y por ahí las bodegas más pequeñas, en general, son gente que van haciendo el vino desde la viña, digamos. Entonces están todo el año laburando con sus viñedos, cuidándolos, trabajando para que después la uva sea la que ellos puedan tener dentro de las probabilidades climáticas que también influyen mucho, para hacer el vino de la manera que ellos quieren, digamos, como que ya lo van formando desde la viña, digamos. Exacto. Y a veces las grandes bodegas es complicado hacer eso, porque hasta los enólogos mismos te dicen. Me acuerdo un día una anécdota de uno que de una bodega grande, me decía que de un vino de alta gama que contó de forma anecdótica que lo hicieron casi que por error, digamos, no tenían lugar en el viñedo, y estaba explicando un ejemplo de cofermentación, que es como hacer un vino de corte, pero hacer el corte en el momento que se fermenta la uva, y explicaba de forma casi simpática, digamos, que este vino, que hoy debe rondar los 300 pesos, lo hicieron casi que por error, porque no tenían más lugar en la bodega. Claro, mirá vos. Recibían tanta uva, camiones y camiones y camiones, y decía, bueno, y teníamos Malbec y le mezclamos Bonarda y quedó, y bueno, que es un vino que a mí particularmente mucho no me gusta, pero
Este enólogo en sí es un gran enólogo, pobre, pero bueno, es una bodega que claro, hace tantos litros que se le complica. Hacías referencia a los cortes. ¿A qué te referís cuando hablas de corte, de varietal? Bueno, el varietal es el vino que proviene, que es de una sola variedad, digamos, de una sola uva. La que más conocemos es el Malbec, porque la hemos adoptado como propia, porque se ha desarrollado muy bien en nuestro país. Pero bueno, quien se anime, y muchos lo hacen, a probar otras variedades, el Cabernet Sauvignon, Bonarda, Petit Verdot, a ver, muchas de las tintas que hay. Hoy están muy, te diría un poquito como de moda el Cabernet Franc, que es una cepa que se está dando muy bien en climas relativamente fríos, como Valleduco, que es lo más alto que se está vinificando en Mendoza. Y bueno, y después tenemos los vinos que pueden ser de blend o de corte, que es cuando justamente mezclamos esto, mezclamos las diferentes variedades, que podemos hacerlo de la manera más clásica, que es fermentar los vinos por separado, y luego el enólogo con su equipo se juntan a pasar un momento que muchos quisieran hacerlo, que es a tomar vino toda una tarde, con pipetas, y van beber mezclando. Con moderación. Exacto. Para que alcance, ¿viste? Toda la tarde. No, para no perderse ninguno. La realidad es que no se lo toman, porque van probando mucho, y van haciendo mezclas, y van poniendo, bueno, tanto de Malbec, tanto de Cabernet Sauvignon, tanto de Bonarda, por ejemplo, pero bueno, esto es infinito, digamos, a la hora de mezclar. Y no por nada los grandes, muchos de los grandes vinos de las bodegas casi todos son de corte o son todos blend, porque yo siempre digo que es el momento donde el enólogo puede jugar un poquito, y es como hasta casi hacer una... A ver, voy a dar un ejemplo que va a parecer medio tonto, pero es como si yo te dijera a vos, mira, tenés que hacer una salsa, tenés que hacer una muy rica salsa, y te doy solamente tomate. Y por más que vos tenés un gran tomate, va a ser una rica salsa con solo tomate. Claro, ahora, medio aburrida. Claro, si yo tengo salsa y tengo tomate, tengo cebolla, tengo ajo, seguramente mi salsa va a tener un poquito más... Exacto. Sabor. A veces, si bien el ejemplo es medio tonto, porque el que entiende un poco de vino me va a decir, mirá la pavada que dijo, pero bueno, que se entienda. No, a mí me pareció muy gráfico. Perfecto. Y vamos a hablar un poquito ahora del vino y la salud, pero no le vamos a delegar esa tarea a Alfio porque él no es médico. ¿O sí? No lo sabemos, Alfio. No, él no es médico, es sommelier. Cristina Ballarino es una enóloga peruana que estudió en la Escuela del Vino y la Vid y en la bodega Campoyano en Madrid. Esta profesional del vino tiene un programa de TV llamado Divino Vino, que se emite por la señal de Plus TV de su país, de Perú. Invitado en su programa el doctor Aldo Estucci, que es especialista en piel y también en envejecimiento, decía esto en relación a los beneficios del vino y la salud. Tomar vino ahora más que nunca es muy bueno. El tema de cuán bueno era el vino parte desde más o menos 1990, en que se vivía la paradoja francesa. ¿Cómo era posible que el francés, que come tan difícil entre manteca de cerdo, cosas relacionadas que generalmente engordan mucho y son mal para la salud, podía ser, sin embargo, la población con menos infartos y enfermedades cardiovasculares del mundo? Y desde ahí entonces la mayor cantidad de centros hospitalarios de prestigio en el mundo comenzaron a hacer estudios para ver cuán bueno podía ser el vino. Entonces decían, no es el etanol el que realmente produce la mejoría en la salud de los pacientes, todo lo que sabemos desde la época de Noé de cuán bueno puede ser el vino. Pero luego se hicieron unos estudios muy interesantes hace aproximadamente 3 años en una de las instituciones más importantes de Barcelona, y se hizo un experimento entre los que tomaban vino, 30 gramos de alcohol de vino y 30 gramos de alcohol de ginebra. Y se vio que el paciente que había tomado vino había logrado parar el proceso de aterosclerosis hasta en un 96%. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que 3 copas de vino al día es lo ideal.
tomarla con alimentos. La combinación y la fermentación y la oxidación que se produce entre el vino y los alimentos es lo que lo hace mucho más eficaz. Ahí está, escuchábamos la palabra del doctor Aldo Stucci, especialista en piel y envejecimiento, hablando de la relación y los beneficios entre el vino y la salud. 3 copas es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud por día por persona. Pero ¿qué pasa si el vino está demasiado rico y no podemos parar? No, ningún problema. A ver, la recomendación, en realidad lo ideal fue lo que dijo este doctor sobre el final, que es muy importante, que es siempre tratar de acompañarlo con la comida. Exacto. Yo en uno de los tantos libritos que me he comido sobre vino, me acuerdo sobre un señor que justamente hablaba en el momento del vino y de la salud y que él recomendaba cuál era la dosis, digamos, cuál era la cantidad que uno debería consumir diariamente. Él decía que él se tomaba una botella todos los días. Y por ahí hay gente, yo por ahí cuando los cuento en la charla me miran como diciendo, este señor tenía problemas con el alcohol. En realidad, quizás nos parece un poco mucho, pero para los que estamos por ahí acostumbrados y nos gusta tomar, siempre es recomendable hacerlo con la comida. Claro. O sea, podemos tomar una botella al mediodía y terminarla a la noche perfectamente. Sí, incluso cuando no tenés nada en el estómago es como que te pega enseguida y el mareíto aparece a los pocos segundos. Por supuesto, como siempre, como todavía con alcohol, hay que cuidarse y tratar de no excederse. Ahí está, Alfio Arcidiácono está con nosotros, nos acompaña hasta el final en Ser Social de hoy. Te recordamos que tenemos en sorteo 2 vinos, gentileza de la Winery Vinoteca, ubicada en Alvear 26. Es la vinoteca de Pichincha, por supuesto. Están con nosotros en Sumado a Ser Social. Seguimos hablando con Alfio Arcidiácono, que es sommelier, también es titular de la distribuidora Rosario Doc. Está con nosotros, se queda hasta el final, aquí en Ser Social, en los estudios de Fisherton CNN. Y Alfio, la pregunta que viene tiene que ver con las mujeres, que hemos ganado, me parece, en el último tiempo terreno en el mundo de los vinos y que le damos para adelante y que nosotras a veces nos sentamos entre amigas y nos pedimos una botella de vino en un bar o en un restaurante. Antes eso no se veía tanto, ahora la mujer tiene más presencia, ¿no? Y yo celebro eso. Yo también. Está fantástico. Mira, la verdad que ante todo es empezar a dividir en cosas de hombre y de mujer, en esto que es tan de todos, digamos, y un poco cuando yo decía que me parecía, quizás a alguno le parecía exagerado, pero tan de la humanidad, digamos, el vino es algo que tendría que y tiene que ser de todos para el que pueda. Y sobre todo porque la mujer tiene algo, por ejemplo, que los hombres no vamos a tener ni por una cuestión natural, digamos, desde los sentidos lo tienen mucho más... Pensé que ibas a decir que éramos más inteligentes. Que pasa por cada uno, pero digo, seguramente haber muchas más que yo, más inteligentes, seguro, pero digo, pasa por una cuestión natural de que la mujer percibe aromas y sabores que el hombre no puede. Mirá vos. De hecho, las 2 últimas mejores en el concurso que se hace como mejor sommelier de Argentina, en las últimas 2 ediciones, en la anterior ganó una chica que se llama Agustina Alba, y en esta última ganó otra chica que se llama Paz Levinson. Claro. Que de hecho Paz hoy fue a lo que sería al mundial, digamos, de sommeliers, y quedó entre la número 11 del mundo, que eso la llevó y está trabajando en un restaurante en Francia, y bueno, la verdad que sí. De hecho, la fundadora de la primera escuela seria, que quizás, o por lo menos que conozca yo, de sommeliería en Argentina, que es la Escuela Argentina de Sommelier, que la primera fue en Buenos Aires, es una mujer. Digamos, está muy relacionado cada vez más, por suerte, Claro. Y aparte porque está buenísimo que poder compartir entre amigos y amigas el vino y que todos puedan tomarlo, ¿no? Seguro, porque parecía que antes en las reuniones entre amigos, entre parejas, siempre se tomaba vino, sí, en la mesa había hombres, pero ahora, como te digo, nos juntamos 2, 3 mujeres solas en un bar o en un restaurante y pedimos la botella para compartir. Y es un mito esto de que la mujer prefiere tal vez más los vinos blancos o rosados que el tinto. Y lamentablemente no es un mito. Es una realidad. Yo trato de ir cambiándola de que creo que nosotros los que estamos en el mundo del vino, muchos tratamos de esto, de ir cambiándola y que las chicas se vayan
acostumbrando o animando cada vez a probar más vinos tintos, que por suerte cada vez son más. De hecho, algunas te dicen, no, ¿para qué? No, yo tomo vinos y tomo vinos muy estructurados, muy fuertes y no me... Pasa por una cuestión de acostumbramiento, digamos, del paladar. El vino a veces, como es una bebida que puede llegar a tener alrededor entre 15 grados o quizás un poco más, algunos dentro de lo que es vinos tranquilos y comunes, y por una cuestión de alcohol y por una cuestión de taninos, a veces es un poco agresivo para aquel que no está acostumbrado a tomar ciertas bebidas, claro. Entonces prefiere algo más delicado, como es el vino blanco, que tiene una graduación alcohólica un poquito más baja y no tiene toda esta parte tánica que sí tiene el vino tinto. ¿Y se toma más frío el blanco? El vino blanco se toma más frío, por supuesto. ¿Vale ponerle hielo? Lo que te decía antes, en realidad no vale ponerle hielo, lo que sí, y esto se los digo, si yo te hago rápido este comentario, me acuerdo en la mesa esperando la reunión familiar, y bueno, por ahí para agasajar, me acuerdo, yo tengo un tío al cual le debo estar hoy en el mundo del vino, que vive en Barcelona, y cuando él venía, yo siempre guardaba las mejores etiquetas para agasajarlo y decir, bueno, gracias a vos que estoy en esto, y ponía, viste, ese vino, y lo tomábamos todos, y siempre el abuelo, viste, tú le ponía el hielo, viste, y yo decía, o le echaba el chorro de soda, ¿viste? No. Y yo lo quería matar, y después me di cuenta que estaba buenísimo y que era una claro, cuestión pero si tenés, de por época, ejemplo, en realidad, sí, de costumbre. ¿Viste las heladeritas de vino que ahora son tan comunes Sí, y que cada sí, vez sí. más familias las adoptan en su casa? ¿Qué pasa si ahí tenés blancos y tintos? ¿Cómo haces para regularles la temperatura? No, a ver, está perfecto estas conservadoras. En realidad esto lo que ayuda mucho es a preservar el vino de una manera correcta. En forma horizontal. Sí, exacto. La forma es horizontal para que el corcho no se seque. También depende mucho el tapón, de esto es lo que hablábamos antes. Claro. Igual un poco se han puesto de moda, quedan muy lindas. Me parece que mucha gente lo utiliza como un mueble, digamos. Como mucha gente tiene un piano en la casa y nadie lo toca, ¿viste? Le ponen un florero arriba. Bueno, con estas pequeñas conservadoras de vino también pasa un poco eso. Digo, a veces para guardar el vino no hay que gastar tanto. El que pueda hacerlo está buenísimo, porque aparte te lo saca a la temperatura correcta, como decía. Claro. Pero lo podemos guardar en algún mueble donde no le dé mucho el sol, donde no le dé el sol, digamos, donde no tenga cambios bruscos de temperatura. Y lo ideal siempre en el vino es sacarlo de la manera correcta, es para tomarlo en la temperatura ideal, digamos. Y yo siempre recomiendo que los tintos pongámoslos en la heladera, no tengamos miedo a esta cosa de que se toma a temperatura de la que uno dice, no, esto se toma a la temperatura como que está, digamos, ¿no? Temperatura ambiente, sí. Es la frase, por ahí un poco esa frase hecha. Claro, pasa que la temperatura ambiente viene de una frase hecha de la temperatura de ambiente de un sótano de un palacio en Francia, a lo mejor, ¿viste? Acá los días de calor tenemos 35 grados y te tomás el vino. Mira, te tomás una sopa en vez de un vino. Exacto. Entonces hay que ponerlos a veces en la heladera, que estén a buena temperatura, no está mal. Si estamos apurados, no tengan miedo, métalo en el freezer, nadie le va a decir nada. Es preferible tomarlo un poquito más fresquito y que vaya tomando, levantando temperatura al correr de la charla y de la comida, claro, a tomarlo caliente, digamos. Ahí está, perfecto. Las recomendaciones entonces de un profesional. Tenemos 2 vinos en sorteo hoy, gentileza de la Winery Vinoteca, ubicada en Alvear 26. Es la Vinoteca de Pichincha, por supuesto. Fisherton CNN, el resumen más completo. Información imprescindible. Y la última preguntita que nos queda en el programa, Alfio. Muchos hablan de que hay que usar los 5 sentidos para poder degustar un vino. ¿Qué opinión tenés sobre esto? ¿Hay que usar realmente los 5 sentidos para poder disfrutarlo? Bueno, a ver, los 5 es un poco, me parece un poco mucho, pero la verdad es que a la hora de hacer un examen o hacer una cata sobre un vino, lo ideal, lo primero es el tema de la vista, segundo el tema del olfato y tercero el gusto, ¿no? Dicen que el sonido lo utilizamos en el momento de cuando sacamos el corcho, en realidad, o cuando servimos la botella en la copa. Y el tacto, por supuesto, en la parte táctil, cuando el vino ingresa en la boca. Ahí están un poco los 5. En realidad, y tratando de ser un poco breve, yo soy un poco de estos sommelier que hoy trata de comunicar el vino de una forma un poco simple
Y si bien está muy buena toda esta parte de la cata y las etapas de la vista, de la olfacción y del gusto, yo le diría a la gente que se anime a ir a meter la nariz en la copa y empezar a encontrar cosas, y que no tenga miedo, y que no tenga miedo de decir qué es lo que va encontrando, que a veces con la práctica va a ir encontrando cosas, pero que por sobre todo lo que tiene que encontrar cuando uno mete la nariz y quiere encontrar un gusto a algo, es gusto a vino. Perfecto, bueno, y lo que decíamos al comienzo, cuando arrancábamos, que el mejor vino es el que da más placer también para uno. Si nos da placer, tomémoslo como queramos, pero tomemos vino que hace bien. Por supuesto. Bueno, gracias Alfio, que se quedó todo el programa con nosotros. Alfio Arcidiácono, ese apellido difícil de pronunciar, complicado, para que no le tomen lección en la primaria y en la secundaria. Es sommelier y por supuesto tiene su propio negocio, una distribuidora de vinos. Su nombre es Rosario Doc